Hola a todos, mi nombre es Ailén y este es mi proyecto Mariposas en el Mar. En este video quiero hablarles con respecto a la responsabilidad. Es muy importante cuando iniciamos estos caminos de autoconocimiento y de empezar a cambiar nuestra percepción de la vida y del mundo, tomar como eje de partida la responsabilidad. La realidad es que cualquiera puede darse cuenta de que es muy difícil cambiar a un otro, en cambio es más fácil cambiarnos a nosotros mismos. Sé que a veces cuesta, sé que a veces quisiésemos no hacerlo, sé que a veces aparecen las resistencias, es totalmente normal y es parte del proceso, pero como eje de partida, cuando yo me hago responsable, entiendo que todo lo que estoy haciendo tiene una intención. Y la intención que estoy poniendo detrás de todo eso que estoy haciendo es justamente empezar a reconocerme, empezar a poder verme como realmente soy. Entonces, cuando empiezo a mirarme, probablemente aparezcan cosas que no me gusten tanto. Es muy lindo esto como de ver todas nuestras virtudes, pero también es muy lindo todo esto de observar cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestras fallas, qué, qué es lo que es imperfecto o lo que de alguna forma está mal en mí, qué es eso que quizás afecta a los demás también de mí. Porque cuando yo estoy en este camino de aprender y de empezar a reconocerme y de observarme y de darme cuenta, cuando yo pongo esa intención y pongo la responsabilidad en mí, puedo verme y puedo verme no con el juicio de decir, ay, mira lo que hago y culparme y autoflagelarme. Todo lo contrario, sino que cuando yo me veo y me doy cuenta de que estoy haciendo algo que quizás, por ejemplo, daña a un otro, puedo cambiarlo. Pero si yo no veo esa parte mía, o si la sigo negando, si la sigo escondiendo debajo de la alfombra, sigue estando. Y la verdad es que vamos atrayendo lo que somos y lo que hacemos. Entonces, si yo resalto todo lo lindo, pero escondo debajo de la alfombra lo feo, y lo de la alfombra también va a seguir vibrando y va a atraer. Entonces, a la larga voy a encontrarme o toparme con resultados en la vida que no me son satisfactorios. Se trata de que en realidad la que se está traicionando a sí misma soy yo cuando meto todo eso que no quiero debajo de la alfombra. Es obvio que esto es un camino y es un proceso y hay que ir atendiendo una cosa a la vez, poco a poco, paso a paso. Y obviamente que al principio seguramente van a haber cosas debajo de la alfombra y las cosas que a veces metemos debajo de la alfombra son las cosas que por ahí más miedo nos da sacar porque cuando nosotros sacamos de abajo de la alfombra algo que es feo, o sea, o que consideramos, no sé, yo estoy haciendo X cosa que daña a un otro, por ejemplo, o que me daña a mí misma, y tener que cambiarlo y tener que reconocer, en primer lugar, tener que reconocer que estoy haciendo algo bueno, que quizás en un otro yo lo veía y me parecía como, ay, pobre aquel, qué terrible lo que hace, y resulta que yo hago lo mismo. Esto es muy común, por ejemplo, con la mentira. Nosotros muchas veces vemos a otro, ay, ¿por qué es tan mentiroso? ¿Y por qué no dice la verdad? ¿Y qué sé yo? ¿Y cuántas veces nosotros nos mentimos a nosotros mismos? ¿Cuántas veces omitimos información? Nos engañamos hasta a nosotros. No hace falta engañar a un tercero, o sea, lo hacemos a nosotros mismos. Entonces, el primer paso, o sea, es hacerse responsable. Cuando me hago responsable, empiezo a tomar conciencia, me empiezo a observar, me empiezo a escuchar, escucho cómo hablo, escucho qué digo, observo qué hago, y en base a eso empiezo a corregir cosas. Y quizás un día corrijo una, por ejemplo, como el tema a veces de reaccionar. Por ejemplo, el perro ladra y yo me altero porque el perro ladró. Entonces le grito al perro, deja de ladrar. Y a la larga estoy haciendo lo mismo que hace el perro. Le grito al perro porque el perro en su idioma de perro grita. Entonces es como decir, bueno, a ver, lo primero que voy a hacer es empezar a buscar eh, si puedo dejar de reaccionar ante el ladrido del perro. Si me doy cuenta de que es algo que me mueve, bueno, entonces voy a empezar a revisar qué es lo que se me está activando, para qué se me activa, qué es lo que pasa. Ah, qué pasa que cuando, qué sé yo,
Yo era chica, si gritaba, todos me decían que me callara y no podía alzar la voz o no podía gritar porque incomodaba a los demás. Ah, bueno. Y entonces voy elaborando y voy haciendo un camino y un paso a paso. Si yo no me hago responsable, es porque la responsabilidad está en el afuera y el de afuera no lo puedo cambiar. Lo que puedo hacer es cambiar yo, es cambiar mi percepción sobre el afuera. Cuando yo empiezo a identificar qué es lo que me está pasando con lo que pasa, puedo ir cambiando esa forma de ver y algo que quizás antes, por ejemplo, como el ladrido del perro, que lo veía como algo agresivo, como algo, no lo sé, que me alteraba, quizás ahora ya simplemente lo observo como algo que el perro hace porque es perro y quizás inclusive como yo dejo de reaccionar, quizás no me doy cuenta de que empiezo a dejar de gritar en otro tipo de aspectos o a tener ese miedo, esa alerta, y el perro quizás hasta deja de ladrar y obtuvo un resultado que ni siquiera era el esperado. O sea, muchas veces cuando estamos en estos caminos pasan esas cosas, de que la gente empieza a hablarnos diferente, así como a veces tomamos decisiones y hay gente que se aleja, también hay veces donde tomamos decisiones y hay gente que se acerca o que, sobre todo la gente que realmente está interesada en nosotros, busca la manera de revincularse y empieza a vincularse de otra manera con nosotros. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de cosas, porque empezamos a establecer límites, porque empezamos a hablar y a tratarnos de otra manera, a expresarnos diferente, y los otros lo notan. Por más que no nos digan nada, o por más que quizás no sepan qué está pasando, lo notan. Toda acción trae una reacción. Si yo dejo de accionar, esta reacción desaparece. Y es maravilloso que eso pase. Pero todo empieza por tomar responsabilidad. ¿Qué es lo que yo hago? Entonces es un camino y es este camino de ir sacándome también mochilitas y de también ir sacándome etiquetas. Y eso que muchas veces observo en los de afuera, bueno, también puedo observármelo y aplicar esta ley del espejo de ver si de alguna forma yo estoy haciendo eso conmigo. Sobre todo con esas cosas que más nos molestan. Cuando yo algo me molesta mucho, y por ahí me está dando una información acerca de mí que quizás no he estado queriendo ver. Sobre todo porque la vida es tan amorosa que me la va a presentar un montón de formas, de maneras distintas, como para que yo pueda hacerlo y pueda verlo y pueda darme cuenta. Entonces, cuando yo lo vi y cambié mi accionar con respecto a esa situación, las cosas se empiezan a ordenar. A veces pasa de que hay ciertas cosas en las cuales necesitamos cambiar una emocionalidad que hay de base, porque cuando, por ejemplo, hay un accionar que está anclado muy fuerte en nuestro inconsciente y esa reacción aparece como detonante, si yo no voy y elaboro y me fijo a ver cuál es el detonante que hay detrás, y bueno, probablemente por más fuerza de voluntad que aplique, y me va a costar un montón. Primero necesito soltar eso que estaba ahí atrás, liberarme, y entonces ya después estas dos reacciones simplemente se van a ordenar solas. Y si no, cuando aparezcan, como ya no voy a tener atrás de la oreja, que era lo que me estaba ahí como, ahí, reaccionar, entonces va a ser mucho más fácil, mucho más llevadero. Pero todo parte del hacerme responsable. Y la responsabilidad es por mi propia vida. A los demás, a los de afuera, no los puedo cambiar. La única manera a veces de inspirarlos es a través de mi propio proceso. Es esto de lo que yo hago, de cómo hablo, del amor que pongo en las cosas que hago, cómo pueden inspirar quizás a otros a su proceso de cambio o quizás despertar curiosidad. A veces simplemente esto se trata de eso, de que el otro me ve diferente y bueno, internamente hay algo que le moviliza y se pregunta, ¿y vos cómo estás haciendo para lograr esto? Y empiezan unas conversaciones súper interesantes que nos habilitan a nosotros poder expresarnos, nos habilitan también a darnos cuenta de lo que estábamos haciendo, porque a veces hay cosas que las hacemos y no somos del todo conscientes de que las estamos haciendo, al margen de que lo hacemos con la conciencia, pero hay un proceso que cuando otro me pregunta, de golpe se apertura algo que es súper hermoso y me da una oportunidad de poder verme y poder ver mi proceso y ver cómo esto de hacerme responsable, al margen de que, ya les digo, hacerme a veces responsable de estas cosas que no están bien conmigo y que está bueno. Nosotros hemos venido a aprender
Y parte del aprendizaje son las fallas. Uno va a corregir la falla. Por ejemplo, nosotros vemos la falla como si que fuese algo terrible. Y no, cuando algo falla es porque hay algo que no está siendo ejecutado de la manera que debía de ser y me da la posibilidad de aprender y de experimentar. Y eso es una gran riqueza. Entonces yo puedo ponerme como en este lugar de ese juego, de jugar este juego del aprendizaje, de observar cuáles son las fallas, cuáles son mis fallas, cuáles son las fallas que detecto en el afuera y qué puedo hacer yo con eso. Y entonces empezamos en una dinámica que es mucho más entretenida y que bueno, en ciertos momentos donde por ejemplo a veces hacemos procesos que quizás son un poco más dolorosos porque aperturan cosas que no están tan buenas, cuando yo tengo esta responsabilidad y tengo esta conciencia sobre lo que estoy haciendo, empiezo a tomar las cosas con otra liviandad y me empiezo a mover como diferente, como si que esto fuese una danza y me invita a hacerlo diferente y lo empiezo a percibir. Y lo que quizás en un comienzo fue algo doloroso, algo pesado, empieza a tener otro sabor, otro tinte, otra no sé qué. Y está bueno hacer eso. Es un proceso muy interesante, muy enriquecedor. Así que bueno, esa es la invitación de hoy. Hagámonos responsables. En esta sociedad que está siempre llamada a ser tan infantil, el hacernos responsables nos acerca un paso más a ser los adultos que queremos ser. Entonces, eh, animémonos, animémonos porque desde ese lugar surgen un montón de transformaciones, un montón de cosas y nos empezamos a sentir más a gusto con esta piel que cargamos y con nuestro cuerpo y con nuestros procesos y con lo que la vida nos trae y nos presenta. Así que bueno, muchas gracias por escucharme, espero que les sirva, los leo siempre en comentarios, cualquier duda, cualquier inquietud, pueden planteármela y bueno, les mando un fuerte abrazo, nos vemos la próxima. Chao, chao.